Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 del segundo libro de Samuel. Sin duda el capítulo o el libro anterior nos dejó lecciones valiosas. Primera de Samuel comenzó con Saúl siendo ungido, luego siendo reemplazado por David. Ahora le toca el turno a David de comenzar su reinado. La conexión entre estos dos libros es impresionante. Es como una historia ininterrumpida. De hecho, el capítulo 1 comienza con la frase «y entonces». En otras versiones dicen «después de». Esto significa que hay una conexión entre ambos libros. Sin duda, es una historia maravillosa que continuaremos estudiando. Hoy David recibe una terrible noticia: la muerte de Saúl y también de sus hijos, incluyendo a su gran amigo Jonatán. ¿Cuál es su reacción? Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4. Después de la muerte de Saúl, David volvió a Siclag tras la derrota de los amalecitas, y estuvo 2 días allí. Al tercer día vino un joven del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra en su cabeza. Al llegar ante David, se postró ante él e hizo reverencia, y David le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: escapé del campamento de Israel. Y David le dijo: cuéntame, ¿qué ha sucedido? Respondió él: el pueblo huyó de la batalla, y muchos del pueblo cayeron muertos. También Saúl y su hijo Jonatán murieron. ¡Qué terrible noticia! En este momento David recibe la muerte del rey hasta ese momento y también de su gran amigo Jonatán. El relato de este joven es un poco diferente a lo que realmente sucedió según el final del capítulo anterior, es decir, el capítulo 31 de Primera de Samuel. Recordemos que Saúl se echó sobre su espada y murió. Pero este joven dijo algo interesante. Cuando David le permitió o le pidió que siguiera relatando la historia, él le dice en el verso 10, entonces me acerqué a él y lo maté. ¿Sabes? Hay una frase que dice que por su propia boca muere el pez. Esto le pasó a este joven porque dijo una mentira. Realmente él no había matado a Saúl. Lo hizo pensando que David lo elogiaría, porque finalmente se había acabado aquel que lo perseguía. Realmente lo que este joven dijo no fue lo que pasó, mintió. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Notemos lo que dice el verso 15. Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo: llégate a él y mátalo. Y él lo hirió de muerte, y el amalecita murió. ¿Te das cuenta las consecuencias que puede traer nuestras propias palabras? Debemos tener mucho cuidado lo que pronunciamos a través de ellas, lo que decimos, cómo lo decimos y si realmente podemos sostener lo que estamos diciendo. Este joven se murió por causa de su propia boca. Muchos de nosotros a través de nuestra boca podemos también matar a otros. A través de un falso testimonio podemos matar la integridad de una persona. A través de las críticas podemos matar su vida espiritual. A través de los señalamientos, de juzgarlo, podemos acabar incluso con su vida espiritual. Tengamos entonces mucho cuidado con lo que nosotros decimos. Hay una actitud más que quiero resaltar de David. Y es que cuando recibió la noticia, recuerda, Saúl lo había perseguido constantemente para matarlo. ¿Qué se esperaría de David? Pues que David se alegrara, porque finalmente el que quería matarlo había muerto. Sin embargo, lo que David hizo fue totalmente diferente. El capítulo dice que lloró amargamente porque había muerto Saúl y también había muerto Jonatán. Aquí nos da una gran lección David a nosotros. Y es que no debemos guardar en nuestro corazón rencor por aquellos que nos han hecho daño. Aunque han causado lágrimas
persecución, angustia, noches de insomnio nos han quitado la paz. Debemos perdonar. No debemos alegrarnos si en algún momento ellos están pasando por una situación adversa. Al contrario, si puedes extenderle la mano, hazlo. Eso fue lo que Jesús dijo. Debemos orar, ayudar a nuestros enemigos. Debemos incluso, dijo Jesús, amarlos. David nos enseña esta maravillosa lección. Pero hay una lección más que quiero resaltar, y es que David no se metió con el ungido del Señor. Esta frase la utilizaba constantemente. Saúl había sido puesto por Dios en ese lugar. Estaba haciendo quizá malas cosas, sí, pero aún con esto David decía, no puedo levantar mi mano, o cómo yo puedo actuar en contra del ungido del Señor. ¿Sabes? Muchas veces Dios ha colocado a hombres y mujeres en posiciones que nos parece que no deberían estar allí. Pero finalmente es Dios quien nos ha colocado y debemos respetar la decisión y la voluntad de Dios. Y lejos de criticarlos, debemos orar por aquellos que están hoy en posiciones de liderazgo frente a la obra del Señor. Sin duda alguna, esta noticia fue terrible a los oídos de David. Él se angustió en gran manera. Y cómo no, se había muerto también su gran amigo. Pero el capítulo de hoy quiere enseñarnos que debemos ser muy cuidadosos al momento de hablar. Seamos prudentes, tengamos cuidado lo que decimos, pensemos bien qué consecuencias esto puede traer a nuestras vidas. Este amalecita perdió su vida a causa de sus palabras. Tú y yo podríamos perder la vida eterna también por lo que sale de nuestra boca. Recuerda lo que Jesús dijo, que por nuestras palabras seremos juzgados o también seremos condenados. ¿Te parece si oramos en este momento pidiendo al Señor sabiduría? Te invito a que inclines tu rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Por favor, ayúdanos a ser prudentes, a que cada vez que abramos nuestra boca sea para bendición, edificación y no para destrucción, incluso para nuestra propia vida. Ayúdanos a pensar antes de hablar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.